Nuestro saludo cordial, como siempre, gracias a quienes están con nosotros a través de nuestros canales digitales, en esta oportunidad a través de Notas Imbabura en la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada súper especial, súper importante, para hablar de un tema súper importante también acá en nuestro país y en la región norte del Ecuador también. Nuestra invitada en esta oportunidad es la magíster Piedad Cuarán, a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio de diálogo, nuestro espacio de entrevistas. Ella pues ha estado ocupando algunos cargos, sobre todo relacionados con el tema de la participación ciudadana, ¿no? Fue directora de Participación Ciudadana del municipio de Ibarra también, delegada provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y actualmente pues también técnica nacional de esta entidad. Magíster, un gusto tenerle en nuestro espacio de diálogo, de entrevista. Vamos a empezar por algo muy interesante que sucedió hace poco, ¿no? Es el 25 de julio, se celebra el Día de la Mujer Afrodescendiente o de la Mujer Negra, llamémosle así directamente, ¿no? Y queremos empezar por allí. ¿Qué es lo que se conmemora acá? ¿Cuál es el logro que ha conseguido hasta el momento la mujer afro, podemos decir, en nuestro país? ¿Hay ese apoyo? ¿Ya logran algunos sitiales que antes todavía estaban descartados o todavía falta mucho más? Empecemos por allí. Bueno, un saludo muy efusivo a toda la ciudadanía y muchísimas gracias, Danilo, por la invitación. Efectivamente, el 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente. A partir de una reunión que mantuvieron más o menos 70 mujeres de diferentes países a nivel de Latinoamérica, ellas justamente decidieron establecer que este día se visibilice gracias al aporte, a la lucha, a lo que estas mujeres han desarrollado a lo largo de los años. Pero también es importante aclarar que este espacio, esta fecha importante es para que se conozca que todavía existen brechas sociales, todavía existe discriminación, racismo y sobre todo también existe esa carga social por el hecho de ser mujeres y adicionalmente por el hecho de pertenecer a un grupo de este pueblo afrodescendiente. Es importante recalcar que en esta fecha es sumamente preponderante visibilizar la lucha para que las mujeres, las guerreras, nuestras lideresas y precursoras a nivel de Latinoamérica y el Caribe, pues se evidencie el trabajo, la lucha que vienen realizando y sobre todo para que se aplaque de una y otra manera pues el racismo, la discriminación que todavía persiste aquí en el Ecuador y a nivel mundial. Ahora, ¿cómo reducir? Hablábamos al inicio y lo que se comentó era esta brecha que aún existe, ¿no? Todavía de vinculación de la mujer afro en sitiales, por ejemplo, como la política. Hablemos de pronto lo que sucede con Pachacuti, por ejemplo, la gente indígena, de cierto modo ha logrado algunos sitiales. Ahora mismo hablemos de la presidencia de la Asamblea, está a cargo de Pachacuti y todo eso. Pero el pueblo afro, como que en el tema político, hablemos de así, como que se demora en escalar ciertas cosas. Yo creo que siempre nuestros hermanos indígenas nos dan la pauta en temas de organización y creo que de una u otra manera nos hace falta a nuestro pueblo afroecuatoriano un poquito más de organización, de liderazgo, de unión, de solidaridad. Dentro de los principios de la participación está eso, justamente la solidaridad, la inclusión. Entonces necesitamos trabajar para que seamos un poquito más inclusivos entre nosotros mismos. Y cuando hablamos también de las mujeres, pues nosotros necesitamos tener esa bandera que se visibilice entre todas nosotras y ser mucho más empáticas, mucho más hermanas, mucho más amigas y dar la pauta o ayudar a que nuestras hermanas pues lleguen a sitiales y a pedestales donde puedan ser parte de la toma de decisiones. Pero tenemos que seguir trabajando en esa partecita de la organización y liderazgo. Ahora hablemos del tema de los derechos como tal, ¿no? Los derechos se están respetando o si bien en la Constitución tenemos que el pueblo afro tiene derechos, ciertas obligaciones, algunas cosas adicionales por allí, por ejemplo, por el ingreso a la universidad, también por pertenecer al pueblo afro tenía como, ¿qué le puedo decir? Un cierto punto a favor. ¿Eso está dando resultados o solo está en papeles nada más? Bueno, en nuestra Constitución nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, pero en la práctica no es tan cierto, o sea, el papel aguanta todo. Y sí, lo que usted manifiesta, estimado Danilo, esas son las acciones afirmativas. El Estado tiene una deuda social histórica con nuestro pueblo,
pero de igual manera existe la viveza criolla y como en el caso, como se evidencia recientemente la problemática de esta gran deportista Lucy, ¿ya? Quien nos dejó en alto, dio todo de sí cuando ella participaba atléticamente, ¿no? Y ella es una mujer afrodescendiente, es una mujer afroecuatoriana, pero ¿dónde están sus derechos? ¿Dónde está el reconocimiento al aporte? ¿Ya? Entonces sí existen muchos vacíos legales que lamentablemente no nos permiten llegar a ocupar estos espacios, ¿no? Existe la limitación, la marginación. Tenemos todavía un sistema patriarcal y racista. O sea, aunque duela, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Existe racismo, existe machismo, entonces para nosotras es mucho más complicado llegar a estos espacios de toma de decisiones. No hay un reconocimiento, y eso es muy, muy importante saberlo, no hay un reconocimiento de parte de las entidades de pronto que están a cargo o autoridades de turno. Lo que usted hacía mención, Lucy Jaramillo, ella por lo que hizo, nos representó en el tema deportivo, en temas olímpicos y todo eso, debería haber recibido un trato especial, diferente a una persona común y corriente, llamémosle así, ¿no? Pero sin embargo es totalmente distinto. Pese a lo que hizo, no es tomada en cuenta ahora. Exacto. Ahí quienes tienen la responsabilidad directa son las autoridades. Las autoridades son quienes deben garantizar el cumplimiento de los derechos aquí en nuestro país, pero también debe haber esa corresponsabilidad, es decir, los ciudadanos y ciudadanas debemos vigilar el cumplimiento de los mismos, no dejar todo en manos de las autoridades. Para eso existen mecanismos de participación que nos permitan justamente incidir, vigilar, estar atentos para que se cumplan y en caso de que exista vulneración de derechos, pues activarnos, levantar la voz. Por tanto, es importante la unión, la organización. Un caso muy práctico y a mí me encanta cuando hablo de derechos, cuando hablo, por ejemplo, de Rosa Parks, esta precursora de derechos que marcó hitos en la historia, que simplemente en un momento dado, en aquella época, se negó a levantarse del asiento, porque ahí tomemos en cuenta que en aquella época quienes podían utilizar los asientos en los autobuses eran únicamente las personas consideradas blancas y los afroamericanos tenían que levantarse, estar parados, estar de pie y esta señora pues un día estaba muy cansada y llegó una persona considerada blanca y le dijo que por favor se levante y ella dijo no, ¿ya? Y por eso fue encerrada, fue acusada, la metieron presa. Pero gracias a esa actitud, a su accionar, cambió todo, cambió el rumbo de la historia, porque no contaban que ella pertenecía a un grupo organizado, a un grupo que defendía los derechos del pueblo afroamericano. Entonces, ahí es cuando la gente debe unirse. Cuando existe esta vulneración de derechos, la gente, si está organizada, puede cambiar muchas cosas. Y gracias a la unión y el liderazgo de estos hermanos afroamericanos, pues lograron que se cambien esas leyes que eran justamente discriminatorias para el pueblo afroecuatoriano y un año después lograron que todos y todas puedan subirse como cualquier ciudadano, pagar su pasaje y sentarse como cualquier persona con derechos, ¿no? Se logró romper las cadenas, podemos decir. Exacto. Cadenas que aún existen y todavía que hace falta. Claro. Rompiéndolas. Y aquí es lo que deberíamos hacer ante estas vulneraciones de derechos con nuestras hermanas y hermanos que están siendo vulnerados, pues nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque existe esa, ¿qué se puede decir? Esa falta de empatía, falta de compromiso y bueno, hay que trabajar duro para cambiar la mentalidad de todas las personas. Muy bien, dialogando entonces con la magíster Piedad Cuarán, un diálogo muy interesante sobre muchas cosas que tienen que ver con la colectividad, que tienen que ver con la preocupación ciudadana también y con aquellas cosas que aún falta lograr dentro del pueblo afro, que es como hemos destacado en esta primera parte de la entrevista. Usted ha estado vinculada, como yo decía al inicio, siempre en la participación ciudadana, ¿no? Siempre en la Municipalidad de Ibarra, en la participación ciudadana, en el Consejo de Participación Ciudadana, no se diga. ¿Por qué esto? ¿Por qué estar por este lado? Bueno, creo que desde jovencita, justamente ahora miraba una fotografía, que desde los 15 años o antes quizá, estaba inmersa. Yo vengo de una comunidad rural, vengo de la parroquia de Lita, en donde ahí para que un pueblo se desarrolle, todos deben aportar, todos deben meter mano, en el sentido de que en los eventos culturales, sociales,
teníamos que estar presentes, ¿no? Entonces, como que desde ahí nace ese apego para trabajar con la ciudadanía, con la colectividad, hasta que tuve la oportunidad de trabajar en la parroquia de Salinas, en donde existe ese nexo y ese aprendizaje, en donde pude conocer de cerca la labor, el trabajo, con la ciudadanía y sobre todo con el pueblo afroecuatoriano, con grandes líderes como Raúl Maldonado, entre otros, ¿no? Entonces, desde ahí fui aprendiendo, conociendo y la importancia de la organización. Ustedes recordarán cómo era antes Salinas, ¿ya? Y cómo es ahora Salinas. Gracias al liderazgo, gracias a la unión, a la articulación, al trabajo en equipo, a que también las autoridades han dado el aporte necesario para que los pueblos salgan adelante. Entonces, de a poquito he trabajado pues también a lo largo de la cuenca del río Mira con los diferentes sectores sociales, adultos mayores, niños, niñas, jóvenes, hasta que un día hubo la oportunidad de conocer sobre derechos de participación, que si bien es cierto los había escuchado, pero no me había puesto a pensar y a dar la relevancia que esto tenía. Entonces, hablar de derechos es hablar de atributos de la dignidad que nadie puede vulnerarnos en cualquier sitio, y es lo que yo transmito cada vez que hablo con las personas, con las mujeres, con los jóvenes, para que comprendan que los derechos no se negocian, que los derechos son indivisibles, no se los transfiere, son inquebrantables. Muy bien, continuamos entonces en esta segunda parte. La primera hablamos del rol de la mujer afro, la segunda no estaba por demás hablar del tema del Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que usted ha estado involucrada siempre, ya nos dice el por qué. Y la tercera parte, queríamos conocer un poco más de otra faceta de usted, ¿no? Vemos detrás de acá, de donde estamos haciendo las entrevistas, unos hermosos cuadros, unas pinturas. Y yo le preguntaba antes de empezar el diálogo, ¿quién hizo? Y dijo yo. ¿Qué tiempo usted lleva en esto de la pintura? ¿De dónde nace esto? Porque son obras realmente excepcionales. Muchísimas gracias. Bueno, creo que desde niña me gustaba dibujar. Y tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Técnica del Norte y mis primeros pasos fue justamente en dibujo y pintura. Luego, por cosas del destino, tuve que cambiarme de carrera y seguí ecoturismo, ¿ya? Y bueno, entonces ahí fui desarrollando y más bien en este tiempo he podido optimizar mi trabajo con estas habilidades. Y bueno, me encanta. Y no solamente pinto, sino también ahorita estoy involucrada en el tema de la actuación. He participado ya en varios cortometrajes, películas, un documental aquí en Imbabura hace muchísimo tiempo. Entonces estoy escribiendo, recientemente escribí un guión que pienso ya crearlo y pasarlo a un cortometraje. Estoy buscando los recursos nada más. Hablemos del tema de las pinturas. Las pinturas no son pinturas cualquiera, podemos decir, ¿no? Sino que se plasma en las que yo le pude apreciar acá. Es la mujer, y la mujer afro, ¿no? En sus diferentes facetas. ¿Qué es qué mensaje plasma de usted? Primero, quiero dar a notar la belleza de la mujer afrodescendiente. Más allá de ser inteligente, es hermosa en todo el sentido de la palabra. Además, como tú puedes ver aquí en cada obra, están elementos ancestrales. Por ejemplo, esta obra se llama La Mujer de Sal. ¿Qué podemos apreciar ahí? La pipa de sal, que es el instrumento que utilizaban aquí en nuestra hermana parroquia de Salinas, ¿no? Exactamente, en donde ubicaban la sal, la tierra salada, y la filtraban con agua, ¿ya? Y ahí es donde está este pocito, y al final de todo este proceso tenemos las hormas de sal. La sal antes era una horma que ellos canjeaban o hacían el trueque con los productos de los otros sectores, pero la sal era básicamente la sal de Salinas en hormas, ¿ya? Entonces ahí está la caña también, que es un elemento muy importante en la misma parroquia. ¿Ya? Entonces ahí vemos el turbante. El turbante tiene también un significado sumamente importante en la mujer. ¿Qué significa el turbante en la mujer a propósito? Eso, bueno, significa conocimiento, resistencia, respeto, amor, entonces protección también. Entonces las mujeres guardaban en aquella época de la esclavitud, guardaban semillas dentro de los turbantes, ocultaban también en los peinados, que a veces pensamos que es un peinado así nada más, no. Los peinados era como un mapa para informar a los cimarrones
o a las personas que pensaban fugarse de las haciendas esclavistas para llegar a los palenques, que eran los refugios de esclavos. Entonces ahí en la cabecita estaba mucha información y eso es lo que representa también un turbante. Un mensaje, ¿no? Así es. Un mensaje y un porqué. Ajá. Hablemos de la pintura que está atrás suyo justamente y que se podemos ver en cámaras también. El tema de la mujer afro, pero con otras cosas, con lo que tiene en el cuello y las cadenas. ¿Qué es lo que representa? Bueno, esta obra se llama Memoria, ¿ya? Entonces, como se puede apreciar, es parte de la historia. Aquí en su ropa se puede evidenciar lo que fue, su historia, la herencia, ¿ya? Entonces, lo adornada, porque las mujeres afrodescendientes son mujeres bellas, hermosas, que inclusive eran reinas, eran princesas, tenían también sus territorios en donde tenían su organización con sus caciques, reinados, etcétera, ¿no? Hasta que fueron secuestrados y traídos a la fuerza, pues, y desmembradas sus familias, ¿no? Entonces aquí justamente podemos apreciar la historia, la familia, las costumbres, pero a la vez vemos unas cadenas, ¿ya? Las cadenas de la esclavitud. Nadie es esclavo, ¿sí? Fuimos esclavizados, que es muy diferente. Entonces, eso hay que dar a notar y hay que evidenciar el aporte, el trabajo, la herencia, la historia del pueblo afrodescendiente. Y aquí en el Ecuador, el aporte ha sido inmenso, ha sido grande, pero a veces pensamos que solamente son futbolistas y no es así. Ahora, dentro de las pocas obras que podemos ver acá, ¿cuántas tiene, Piedad, usted realizado hasta el momento? Y bueno, nosotros nos ingresamos a su casa y hemos podido ver, pero de pronto han estado en exposiciones, han sido dadas a conocer a la colectividad. Bueno, realmente no. Pero voy a hacer una exposición pictórica. ¿Cuántas obras tiene hasta el momento? Bueno, hasta el momento creo que están como 15, 18 o algo así, y sigo pintando. Y siguen sumando más, Sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿A qué horas pinta, Piedad? En la noche. No sé por qué, pero, y bueno, me saben hablar que por qué pinto esa hora a la madrugada. Siento como que me inspiro o me llegan las ideas, entonces ahí es cuando debo aprovechar. Y espero pues de realizar esta exposición. Recientemente me inscribí hay un programa, no recuerdo exactamente cómo se llama, y envié 4 de mis obras, estas justamente y una más, ¿no? Y fui aceptada y bueno, y es como un programa o una exhibición a nivel internacional, porque son de la India, creo, algo así, y me dijeron, bueno, felicitaciones y que no sé qué, y bueno, espero que ya me ayuden así a promocionarme también. ¿Qué materiales usa para realizar sus obras? Básicamente acrílico. Acrílico, también a veces carboncillo, pero ahorita estoy básicamente con el acrílico y eso básicamente no utilizo otras cosas. Muchas gracias, Magíster, por habernos recibido en su casa también. Gracias por este tiempo que usted ha destinado para dar a conocer un poquito más de lo que usted ha venido trabajando, lo que ha venido realizando. Sus palabras finales, por favor, a la ciudadanía que nos ve, no solo acá en el país, sino también ahora a través de las redes sociales fuera de él también. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el mensaje es que sigamos participando, que sigamos confiando, que le apostemos a la participación política, la participación social. El activismo no es malo, más bien todo lo contrario, eso permite generar cambios, mejoras, desarrollo a nuestras localidades. Y qué mejor si como mujeres pues vamos rompiendo esquemas y vamos conquistando esos espacios que por décadas han sido negadas, ¿no? Somos muy inteligentes, somos capaces, podemos dar mucho más, pero también se necesita el apoyo, el aporte de nuestros compañeros varones. Aquí no buscamos revanchismo, sino todo lo contrario, que trabajemos con igualdad, porque estamos en igualdad de derechos y de competencias también. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra invitada, la Magíster Piedad Cuarán, estuvo con nosotros. Les invitamos a que en otra ocasión nos sigan acompañando con más invitados, no solo acá en la Sierra Norte, sino en todo el país. Muchas gracias.